No hay, no hay nada en la Biblia que no sea grandioso. ¿Por qué? Porque el pasaje que dice, el pasaje nos dice, le escribí las grandezas de ¿qué? De mi ley. Entonces, lo que se asienta y deja claro el pasaje es que la palabra de Dios está llena de verdades, ¿qué, hermanos? Grandiosas. Grandezas de mi ley, dice el texto, este pasaje. Y lo primero que quiero decirles es que todas las cosas de la Biblia son grandiosas. Algunos piensan, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, algunas personas creen que no importa la doctrina que uno crea, que da lo mismo asistir a una iglesia u otra, y que todas las denominaciones son iguales. Yo creo, sí, que una persona puede ser salva, sí, solamente sí, se anteponga la palabra de Dios y que tome la palabra como la única regla de conducta, de fe y conducta para el hombre. Cuando una denominación, una iglesia toma esto, puedo con certeza decir que pueden llegar a ser salvos por medio de la fe que se predica bajo esta premisa. Pero, hermanos, cuando hablamos de diferentes denominaciones, yo preguntaría, ¿están todas en lo cierto? Porque algunas dicen que pueden bautizar niños y dicen que bautizar niños es correcto. Otras afirman que no. Y algunos pueden decir que ambas tienen razón. Sin embargo, yo no lo veo así. Yo también podría señalar que unas enseñan que somos salvos por gracia soberana, pero otras dicen que es el libre albedrío el que nos salva. Otras dicen que están en lo cierto, sin embargo, yo no lo entiendo de esa manera. Una dice que Dios ama a su pueblo y que nunca dejará de amarlo, y otras afirman que Dios ama al pueblo, pero al pueblo que finalmente, o más bien primeramente, lo busca y lo ama. Y hermanos, a la luz de la Biblia, yo veo que esto pudiera entenderse de alguna manera como verdadero, pero también puedo entender que esto no es tal como en la Biblia no lo veo así. Cuando una denominación, una iglesia afirma una cosa y dice sí, y otra afirma lo contrario y dice sí, pues algo no puede ser tan consistente, no está del todo correcto. Entonces, las diferencias efectivamente son a veces importantes, hermanos, o muchas veces son importantes. El texto, repito, dice, le escribí las grandezas de mi ley. Y lo que quiero decir, hermanos, es que no hay nada en la Biblia que no deba de ser de importancia o de relevancia para nosotros. La pregunta que yo haría es, ¿ha pensado usted qué es lo correcto respecto a lo que piensan algunos de la Biblia y algunos otros piensan de manera distinta? Si eres de los que dicen, eso no importa, simplemente yo voy a la iglesia donde mis padres, ¿qué? Me llevaron. Yo voy a una iglesia donde mis papás iban. Yo, hermanos, sin tratar de ser ofensivo con algo de lo que usted pudiera pensar, creo que no debe de ser así, porque Dios nos dio a cada uno de nosotros un entendimiento, una mente, para poder discernir y entender las cosas. Y por más que papá o mamá nos pudieran decir y ellos aseguraran que la fe de ellos es tal cosa y nosotros a la luz de la palabra entendemos que no es así, pues nosotros tendríamos que actuar en consecuencia respecto a esto. Y si ellos deciden creer bajo ese entendimiento, esa enseñanza, usted tendrá que dar cuentas a Dios de lo que conoce a través de la Biblia y usted entonces decir, papá o mamá, yo les quiero mucho y yo les invito a que ustedes dejen de ir a donde están asistiendo porque la palabra que están recibiendo no es correcta, porque la Biblia dice esto. Y usted tendrá que ir a la iglesia donde usted cree que se está enseñando lo que la Biblia dice. Eso tendría que ser, ¿no? Nunca podríamos decir o nunca deberíamos decir que
una enseñanza y otra que se contradice, eso es algo de no importancia. Todo lo que Dios escribió para nosotros, repito, es de relevancia y es eminentemente preponderante para nosotros. Dios jamás hubiera escrito algo en la Biblia, en su palabra, que nos dejó como la revelación, que no fuera, ¿qué, hermanos? Importante. Créame, Dios no hubiera dejado algo en la Escritura que no fuera de relevancia para nosotros. Entonces, todo lo que encontramos en la Escritura tiene gran valor y es de gran valor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es escudriñar. Y cuando digo escudriñar, me refiero a estudiar, a leer, y a estudiar, a analizar el contenido de lo que estamos leyendo, todos los temas, cada uno de los temas que están en la palabra de Dios. Y tenemos que probar la palabra de Dios. Probar la palabra de Dios. No me opongo de ninguna manera ante los que me escuchan, que cuando yo exponga algo que sea contrario a la Biblia, hermanos, usted tiene que acercarse conmigo y decirme, oiga, esto que usted comentó a la luz de la Biblia no es correcto. Y se tiene que hacer. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que discernir la Escritura y ver que efectivamente la palabra esté afirmando lo que se está enseñando. ¿Sí? Entonces, tenemos que probar la Escritura, tenemos que poner atención a lo que se nos enseña y tenemos que comprobar a través del estudio bíblico que lo que hemos recibido y hemos aprendido es conforme a lo que realmente Dios nos trae en su palabra. Entonces, debemos mantenernos firmes en lo que creemos. Porque, hermanos, si usted y yo dejamos de mantenernos firmes en lo que creemos, ¿qué pasa, hermanos? ¿Vamos a qué? A caer y vamos a equivocar el rumbo. Entonces, nunca digamos que no importa lo que enseñan aquí o lo que enseñan allá. Claro que es que, hermanos, es importante y es relevante. Porque cuando Dios dice algo, repito, siempre es de importancia. Ahora, aunque todas las cosas en la palabra de Dios son importantes, no todo es importante en la misma medida. ¿Me escucha? Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es de gran valor para nosotros. Sí, primera premisa. Segunda premisa, pero hay cosas aún de mayor relevancia o más fundamentales que deben de ser creídas y sostenidas para que una persona sea salva, para que alcance salvación, ¿no? Entonces, si quieren saber lo que se debe creer para ser salvos, tenemos que encontrar las grandezas de la ley de Dios. Entre todas las páginas que vemos en la Escritura, ahí hay contenido de relevancia para nosotros. Ahora, como un compendio o resumen de las grandezas de la ley, yo recuerdo que cuando recién comenzaba a predicar, que fue casi en mi adolescencia o juventud, un hermano me dijo, lo que nunca debes de perder de vista, que cuando se exponga la palabra de Dios, son las 3 R's. La primera R refiere a ruina, a la condición de ruina ¿de quién? De la persona. La segunda R refiere a redención. El hombre necesita ser redimido por Cristo. Y la tercera R, regeneración. A esto nosotros le llamamos nueva ¿qué? Nueva vida. Estas 3 cosas contienen la esencia de toda la teología de la Escritura. Ruina, repito, nos referimos a que un hombre desde su nacimiento ha nacido ¿en qué, hermanos? En pecado. Ha nacido en pecado. Y entonces está arruinado en la caída de todos los hombres en la naturaleza. Todos nos perdimos como Adán. Adán pecó y toda su descendencia vive en pecado. Y todos estamos arruinados por nuestras propias transgresiones o pecados. Y nuestros corazones son, ¿qué, hermanos? Son perversos, ¿sí? Nuestras mentes, nuestros deseos son incorrectos y todos estamos destituidos, lejos de qué, hermanos, de la gracia de Dios, ¿no? Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Estamos arruinados
a menos que Dios nos, ¿qué, hermanos? Nos salve. Y cuando hablo de esto tengo que pasar a la segunda R, redención, ¿sí? La redención es que todos fuimos redimidos. Y cuando hablo de redimir, para los que no les suena la palabra redimir, redimir es pagar. Todos nosotros fuimos comprados por precio de ¿qué, hermanos? De sangre. Él pagó con su sangre, con su vida. Entonces Él dio su vida a cambio de ¿qué? De nuestra vida. Entonces tenemos también que ser regenerados, porque nadie puede participar de la redención si no ha nacido ¿de qué? De nuevo. Esto fue lo que Jesús dialoga con aquel hombre, ¿se acuerda? Nicodemo, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerdan de Nicodemo o no? ¿Sí o no? Hasta una obra de niños hicimos aquí. ¿No se acuerdan de Nicodemo? Aquí está. ¿Sí? Entonces, Nicodemo le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesús le dijo, es necesario nacer ¿de qué? Y Nicodemo le dijo, bueno, entonces tengo que nacer, llegar al vientre nuevamente de mi madre. Y le dijo, no. Está hablando de un nacimiento de carácter, ¿qué, hermanos? Espiritual. Entonces, nosotros necesitamos, como segundo punto, haber nacido de nuevo. Y nosotros fuimos redimidos, hermanos, por sus méritos, rescatados por Él, rescatados por su fuerza. Y si queremos ser perdonados, entonces tenemos también que ser regenerados, porque, repito, nadie puede participar de la redención sin haber nacido ¿de qué? De nuevo. Ojo, hermano, nacer de nuevo no es ser personas buenas. Hay personas buenas que hoy están en el infierno. Así. Ojo, buenas en su entendimiento. Porque defina la palabra bueno. Y la palabra bueno, pues si usted se mide con el chapito, ¿me explico? Pues usted es una buena persona. O sea, si usted se mide con el delincuente de su cuadra, pues usted es ¿qué? Una buena persona. Pero se tiene que medir con el varón ¿qué? Perfecto. Y entonces cuando medimos con el varón perfecto, entonces esa bondad, dice la Escritura, que todos nuestros mejores actos delante de Dios son como trapos ¿de qué, hermanos? De inmundicia. ¿Y sabe qué es la inmundicia? Es algo fétido, es algo que apesta. Lo que quiero decirle, hermanos, es que su bondad pasa a ser como algo que apesta. Es algo sucio. Porque muchos de los actos que nosotros llamamos buenos de nosotros, en realidad están mezclados con intereses, ¿qué, hermanos? Propios. Como aquel hijo que ayuda a su mamá y busca ayudarle y dice que la está ayudando y que la quiere mucho, pero lo que no ve la mamá y trata de esconder es que le está interesado en lo que la mamá le puede, ¿qué? Le puede dar. ¿Sí o no pasa o no pasa? Y la mamá dice, ay, qué lindo es mi niño que me quiere tanto. ¿Lo quiere tanto? Y yo lo noto, hermanos, cuando de repente veo a esas mamás mayores y voy al súper. ¿Y sabe quién paga la despensa del hijo? La mamá, comprándole todo a su niño de 50 y tantos años. ¿Me explico? No codee usted a nadie, por favor, hermano, ¿sí? Qué terrible es esto, pero qué problema es esto. Todos nuestros actos de bondad terminan siendo nada delante de Dios. No hay ni siquiera uno. Nadie es bueno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ahora entiende por qué digo que el infierno está también habitado por muchas personas que son aparentemente buenas. Y entonces se acercan con el Señor y le dicen, pero oye, Señor Jesús, pero nunca yo te vi mal cuando el Señor Jesús les decía, pero es que no me dieron, cuando tuve sed no me dieron agua, y cuando tuve tal no me dieron tal.
Y entonces ellos se acercan y dicen, pero Señor, ¿cuándo te vi? Y dice, lo que hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Y entonces se acercan y le dicen, Señor, Señor, y les dice, ¿cuál es la respuesta del Señor? Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Cuando ellos se sentían, ¿qué, hermanos? Buenos. Entonces, si queremos ser perdonados, necesitamos el nacer de nuevo. Podemos ser tan buenos como queramos y servir a Dios cuanto queramos, pero si no hemos sido regenerados, si no tenemos un nuevo corazón, entonces todavía estamos en la primera R. La primera R, ruina, me lleva a la segunda, que es que a la redención, y la segunda R me lleva a la regeneración, que es la tercera R. ¿Ok? Bueno, ahora, esto es en cuanto a una forma sencilla de entender todo el Evangelio, pero no quisiera, aunque nuestra iglesia no es una iglesia protestante, la iglesia bautista no es una iglesia protestante, el esquema en que fue planteado el calvinismo bajo estos 5 puntos, creo que nos ayudan a entender bastante todo el asunto de la salvación. Y Calvino, su primer punto es elección. ¿Qué es lo que ve Calvino y enseña la palabra de Dios? Dice que el hombre fue elegido. El hombre que ha sido salvo, la mujer que ha sido salva, fue elegida conforme al deseo de ¿quién, hermanos? De Dios. Los elegidos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que hay una elección por parte de ¿quién? De Dios. Segundo punto, la palabra de Dios nos enseña que el hombre, y esto es muy acercado a la primera R, vive en una ruina, en una depravación, ¿qué, hermanos? Total, ¿sí? Depravación natural y pecaminosidad natural ¿de quién? Del hombre. Esto es lo que enseña. También el tercer punto de la fe protestante afirma que la redención es por la sangre de Cristo, o sea, por la vida de Cristo. Todo aquel que pone su fe en Cristo, que cree en que Él vino del cielo, se hizo hombre y pone su fe en Él, entonces alcanza salvación por esa fe. Redención por medio de la sangre de Cristo. Esto va acompañado con la segunda R. El tercer punto, el cuarto punto de la afirmación de la fe protestante es el llamamiento eficaz. ¿Quién realiza el llamamiento eficaz? ¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Él es el que nos llama, el poder del Espíritu Santo nos llama y nosotros por fe respondemos poniendo nuestra fe en Cristo. Y la quinta afirmación de la doctrina de Calvino es la perseverancia final. Un hombre que ha creído y ha puesto su fe en Cristo nunca abandona, ¿qué, hermanos? Su fe. Persevera hasta ¿qué, hermanos? Hasta el fin. Lo que forma parte de las 5 solas. Salvo siempre ¿qué? Siempre salvo. ¿Sí? Entonces, tenemos que confiar en esto. Para ser salvos debemos de creer estos puntos. Fui elegido por Dios, tuve o tengo una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Depravación, ¿sí? Tengo fe o tengo redención por medio de la sangre de Cristo. He sido llamado por Dios a través de su Espíritu Santo. Y todo aquel que ha sido llamado por Cristo responde a ese ¿qué, hermanos? A ese llamado. El llamamiento eficaz. Y todo creyente o todo hijo de Dios que fue elegido finalmente va a perseverar ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin. ¿Sí? Ok. Entonces, yo no pretendo escribir ningún credo. Los credos quizá malamente han sido catalogados como credos de la Iglesia Católica, ¿no? Aunque aún hay un credo de los apóstoles que no tiene nada que ver con eso. Pero por ejemplo el credo de Atanasio, que dice todo el que quiera ser salvo debe de creer en primer lugar en la Iglesia Católica. Pues no. O que tiene que ser salvo a través de la Iglesia Católica. No voy a escribir ningún credo, no pretendo hacerlo, ¿verdad?
Sin embargo, hermano, regreso a mi pasaje. ¿Qué dice el pasaje? Vamos al texto. Le escribí la grandeza de, ¿qué dice? De mi ley. Y yo preguntaré aquí, hermanos, ¿acaso alguien aquí duda de la grandeza de la palabra de Dios? ¿Creen que alguna parte de la Escritura o creen que la Biblia no es digna de ser atendida por el hombre? ¿Piensan o ha pensado en algún momento en dónde usted se encuentra hoy? En su vida. Estoy hablando en su vida. ¿En qué momento de su vida se encuentra usted? Algunos van a responder y decir, bueno, yo estoy ahorita en el mejor momento de mi vida, me siento joven, me siento con mucha capacidad, estoy sano y te puedo hacer tantas cosas. Y algunos otros quizá con un poco de más madurez puedan decir, bueno, creo que la vida tengo que tomarla con más seriedad. Debo dejar de perder tanto tiempo en cosas que no me están ayudando. Porque cuando uno crece, como que comienza a valorar más el tiempo. Porque cuando uno es joven, el tiempo es nada para ellos. ¿Me explico? Ellos pueden ocupar tiempo de sobra en algo, pueden desgastarse en muchas cosas, se pueden pasar tiempo con los amigos y pasan 1 hora y 2 horas y 3 horas y pasan toda la noche y pueden reír y pueden disfrutar de muchas cosas y el tiempo es nada para ellos. Pero cuando uno va haciéndose mayor, el tiempo comienza a cobrar el valor. Y sabemos que el tiempo ahora no sobra, sino que ahora el tiempo, ¿qué, hermanos? Falta. Algunos quizá estamos más conscientes de la brevedad de la vida. Y la realidad es que cada momento que vivimos, hermanos, es un momento más cerca de ¿qué, hermanos? De la muerte, del final, por no llamarlo de esa manera, ¿verdad? Pero su palabra, la Biblia, hermanos, nos dice que si creemos en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Esa es la invitación más grande y más profunda que veo en la palabra de Dios. Cree en mí, ¿no? Pon tu fe en mí y aunque mueras, ¿no qué? Vivirás. No verás, ¿qué, hermanos? Muerte. Porque hay ejemplos muy claros de esto. Los hombres, el primer hombre que caminó con Dios, ¿lo recuerda usted? Empieza con E y termina con N-O-C, Enoc. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y él no vio, ¿qué, hermanos? No vio muerte. No vio muerte. Y el otro hombre, hermanos, que fue recogido, Enoc, no sé, yo creo que fue caminando, ¿no? Pero el otro como que era más VIP y se trajeron con los carros, ¿no? Trajo unos carros del cielo. Fue como el primigenio de Santa Claus, ¿no? Que, bueno, Santa Claus no existe. No, estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, sabe que lo estoy diciendo. No es que el pastor afirmó que Santa Claus y el trineo. Hermanos, los carros recogieron ¿a quién? Elías. Bueno, Elías, hermano, vaya, a mí desde pequeño me enseñaron que Elías oró y la lluvia cayó, ¿no? Y también Elías oró por fuego y ¿qué pasó? Y cayó fuego. Bueno, dijo, como que Dios le cumplía muchos caprichos a Elías y a mí como que no me cumple ni uno, ¿no? Hermanos, qué bendición es saber que cuando yo pongo mi fe en Cristo, hermanos, mi fe no es defraudada. Porque estamos cansados de que hoy mucha gente termina, ¿qué, hermanos? Defraudándonos. Confiamos en alguien y ese alguien nos, ¿qué, hermanos? Nos da la vuelta. Apenas ponemos un poco de confianza en alguien y es muy pronto en defraudarnos, en traicionarnos, en mentirnos, en engañarnos. Pero hermanos, cuando uno pone la fe en Dios, ese Dios nunca defrauda a los que en Él confían. Y eso es lo que nos enseña su palabra. Es algo que está en tantas ocasiones. Pon tu fe en mí. Cree en mí. Esa es la invitación
constante en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos en Él, hermanos, cuando cerremos nuestros ojos no moriremos. Y finalmente, ¿sabe qué? Al abrir los ojos, hermanos, ¿en dónde estaremos, hermanos? En el cielo, en un cielo de gozo. Porque allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Habrá un gozo inefable constantemente, una alegría constante y eterna. Y habrá amor, el amor de Dios desplegado para los suyos eternamente. Hermano, no quiero yo presumir, pero quiero creer yo, hermanos, que cuando un creyente muere, o cierra sus ojos, mejor dicho, los mismos ángeles lo toman. Y de una forma fugaz y tan veloz, hermanos, que aún más veloz que el rayo, ¿no? Y no estoy diciendo que el rayo McQueen, ¿verdad? Sí, más veloz, ¿sí? Es llevado ¿a dónde, hermanos? A la presencia de Dios. Y allí, hermano, allí será el lugar donde finalmente habitaremos eternamente. Y estaremos lejos de las cosas, ¿qué, hermanos? De las cosas malas, de las desgracias, de los problemas. No habrá más huracanes, ni tormentas, ni enfermedades, ni epidemias, ni pandemias. No habrá nada, hermanos, porque estaremos allá con nuestro Padre. Y por eso ese himno me causa tanto gozo, que dice: estaré yo finalmente con mi Señor, con mi Padre. Lejos de este mundo de pecado y de dolor, moraremos finalmente con nuestro Dios. Y para terminar, hermanos, esto hace entonces que cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo pongo por ahí en mi fe, en lo que veo en la palabra de Dios, y descubro las grandezas de su ley, las grandes promesas que están en su palabra, hermano, ¿sabe cómo termina una persona, hermanos? Termina quebrantado. Y pensar en esto, hermanos, nos hace muchas veces derramar lágrimas. Apenas platicaba yo con alguien, dice: ¿acaso no cuando escuchas estos himnos que fueron escritos tantos años atrás y escuchas lo que dice cada estrofa, tu corazón acaso no siente gozo o alegría? Porque cada estrofa va acompañada de la promesa de la palabra de Dios, y cuando leemos las hermosas promesas de la palabra de Dios, hermanos, nuestro corazón se quebranta, ¿no? Y cuando usted escucha la palabra de Dios y textos tan maravillosos como los que podemos ver: Jehová es mi luz y mi salvación. Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Él guardará mi salida y mi entrada. Él es el que me consuela. Él es el que atiende todas mis enfermedades y me salva. ¿Sí? Él es Él con su vara y con su cayado nos infunden aliento. Hermanos, hay tantas promesas, hermanos, que nos llevan a pensar y a quebrantar nuestro corazón, y muchas veces a derramar lágrimas. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo más maravilloso que hace la palabra de Dios, este libro maravilloso de su palabra, es que hace que nuestro corazón, más bien, hace que nuestro pecho se vea pequeño con lo tremendo y tan grande que ensancha nuestro corazón. Porque, hermano, cuando yo pongo mi fe en Cristo y en su palabra, hermanos, la palabra de Dios hace que mi corazón rebose, que se crezca. Porque me siento amado por Él, me siento tomado por Él, me siento confiado en Él, y finalmente, hermano, me siento esperanzado en Él. Dios no defrauda a los que ponen su esperanza en Él. Hermanos, y mi mente, finalmente, yo quiero que termine usted pensando hoy en algo, en aquel lugar. Ese nombre, hermanos, a la ciudad donde usted va a ir, se llama Jerusalén. Se llama la nueva, ¿qué? Jerusalén. Es la Jerusalén
no la de Gaza, no, porque esa ya está muy manoseada, está muy invadida, está muy golpeada. Estoy hablando de la nueva Jerusalén. El cielo nuevo y la ¿qué, hermanos? Y la tierra nueva. Y cuando yo pienso en eso, hermanos, entonces pienso en ese hogar, dulce hogar, el lugar donde estaremos con Él eternamente. Y la palabra de Dios me hace pensar en eso. Amén, hermanos. Esta es la escena más allá de las nubes, donde me imagino verdes campos, verdes, ese verde luminoso, ¿sí me explico? Del campo, hermanos. Y me imagino, hermano, lo que he escuchado desde niño, porque muchos himnos y cantos nos hablan de un río, ¿no? Un río que fue cruzado, ¿sí? Y es más, hay un himno que dice que nos veremos ¿en dónde? En el río. Hemos cruzado el río. Estamos en la tierra, ¿qué, hermanos? En la tierra prometida. En la tierra que finalmente estaremos y podremos encontrarnos con aquellos que hoy no están. Y les veremos y les abrazaremos y volveremos a verlos. Pero más que todo, más que verles a ellos, hermanos, veremos el rostro finalmente de nuestro Dios. ¿No le llena de gozo, hermano? A mí me llena de esperanza, dijo eso. Porque estas son las cosas grandiosas que están en la palabra, pero si usted no lee la Biblia, hermanos, usted entonces vive en esa esperanza miserable de este mundo. Vive atado a estas cosas miserables, efímeras, vacías de este mundo. Nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Allá donde estaremos finalmente con Él en la gloria. Entonces, hermanos, pensemos en ocuparnos en leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos traslada finalmente por la fe en Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Seremos trasladados, como lo dice Pablo a los Colosenses, trasladados de este reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios les bendiga, hermanos.